Bien, llegó el momento central de la mañana. Voy a invitar nuevamente a Pastor Abraham, quien esta mañana entregará el mensaje. Bien, para comenzar vamos a leer la palabra en la que se basa el mensaje de esta mañana, capítulo 7, versículos 28 y 29. 28 y 29 dice: Respondió ella y le dijo: Sí, Señor, pero aún los perrillos debajo de la mesa comen de las migajas de los hijos. Entonces le dijo: Por esta palabra, ve, el demonio ha salido de tu hija. Voy a orar. Padre bendito, Señor, te damos muchísimas gracias por Jesús, quien vino a morir en la cruz por cada uno de nosotros, Señor. Por Jesús, que nos permite estar aquí en tu casa, Señor, para poder escuchar tu palabra. Padre del cielo, trabaja con tu Espíritu Santo en cada uno de los adoradores a este culto, Señor, presencial, virtual, donde sea que estén, Señor, que puedan vencer todo obstáculo, toda cosa que interrumpa el recibir tu palabra, Señor. Padre, también te pido que me uses como mensajero de tu palabra. Trabaja poderosamente, Señor, de manera que pueda haber obra de la palabra en cada uno de nosotros por medio del pasaje de hoy. Señor, dejamos de principio a fin este tiempo. Te lo pedimos y oramos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. El título del mensaje de esta mañana es La fe de la mujer sirofenicia. En la semana anterior aprendimos que lo que quiere realmente el Señor de nosotros es que nos contactemos con su palabra y lo sirvamos de corazón. El pasaje de hoy trata sobre la fe de una mujer gentil sirofenicia que tenía una hija endemoniada. Por ese problema, su vida quedaba muy triste, muy fatalista. Pero ella vino al Señor Jesús por fe. Y el Señor echó fuera los demonios de su hija, bendiciendo su fe. Como esta mujer, todos tenemos problemas que nos hacen impotentes, tristes y fatalistas. Todos tenemos. Y aunque estudiamos la Biblia pocos o muchos años, escasea en nosotros la bendición del Señor a nuestra fe. ¿Por qué nos sucede esto? Porque muchas veces no tenemos la fe de la mujer sirofenicia del pasaje de hoy. Nos falta esta fe. Oro a Dios que meditando en el pasaje de hoy podamos aprender la fe humilde de la mujer sirofenicia, de manera que podamos acudir a Jesús y experimentar personalmente su bendición. Amén. Primero, una mujer sirofenicia vino a Jesús por fe. Versículo 24 al 28. Miremos el versículo 24. Dice: levantándose de allí, se fue a la región de Tiro y de Sidón, y entrando en una casa, no quiso que nadie lo supiese, pero no pudo esconderse. Jesús se fue con sus discípulos a la región de Tiro y de Sidón. Esta región era la región de los gentiles y estaba en las costas del mar Mediterráneo. Jesús había estado sirviendo su ministerio por todo Galilea. Ahora, Él se retiró de la multitud de Galilea y se fue muy lejos hasta la región de Tiro y de Sidón para tener un tiempo personal con todos sus discípulos. Viéndolo así, pareciera
que solo era eso, ¿no? Tener un tiempo personal con sus discípulos, descansar quizás. Sin embargo, el verdadero motivo de la ida de Jesús hasta Tiro y Sidón sería otro. Miremos los versículos 25 y 26. Porque una mujer cuya hija tenía un espíritu inmundo, luego que oyó de él, vino y se postró a sus pies. La mujer era griega y sirofenicia de nación, y le rogaba que echase fuera de su hija al demonio. Esta era la razón de tan largo viaje de Jesús. El corazón pastoral de Jesús lo trajo hasta aquí por esta mujer que tenía a su hija endemoniada. Ahora tenía sentido su venida a esta región desde tan lejos. Según el relato de esta historia en San Mateo, ella salió de la región y detrás de Jesús comenzó a gritar: Señor, Hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija está atormentada por un demonio. Ella tenía que gritar siguiendo detrás de Jesús hasta llegar a él y postrarse a sus pies. Señor, Hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija es gravemente atormentada, Señor. Esta triste escena fue todo un espectáculo para toda la gente reunida en esa región. Pero a esta mujer no le importaba. Ella seguía gritando y seguía rogando la misericordia del Mesías por su hija endemoniada. Aquí vemos que esta pobre mujer era una mujer con amargura del alma. Todas las madres, y todas las madres no me van a dejar mentir, en este mundo piensan que su hija es la más bonita de todas. Quizás sí, quizás no. Y quieren que su hija sea el centro de la atención de toda la gente. Por eso la tratan como una princesita y sí o sí quieren celebrar los 15 años, aunque sea endeudándose, haciéndole una brutal fiesta de 15 años. Pero la hija de esta mujer no podía gozar de todo eso, porque estaba poseída por el demonio. ¿De qué manera temerosa es vivir juntos en la misma casa con una persona que está poseída por un demonio? Da miedo. Había una vez que tuve la oportunidad que a la casa que yo frecuentaba, visitaba, trajeron por un tiempo a un familiar, a un tío de esa casa que estaba poseído por un demonio. Lo tenían en el cuarto del fondo, encerrado. Una vez que yo estaba en la parte delantera de la casa, sentado, esperando, sin darme cuenta, y de la nada él apareció detrás de mí. Y me miraba fijamente hablando cosas que no entendía. En ese momento sentí miedo, ¿no? Porque pensaba que me iba a brincar. Así que la convivencia con una persona endemoniada no es fácil. Toda la gente, toda la familia sufre. Toda la familia está muy pendiente de eso. De igual manera, habría sufrido mucho esta mujer cuya hija era gravemente atormentada por el demonio. Cada vez que los espíritus la atormentaban a esta niña, nadie la podría controlar. Y se hacía un triste espectáculo para todos los vecinos y para la mamá. Al verla esta madre a su hija, con esa mirada perdida,
o quizás cuando empezaba a gritar como loca, la mujer se habría sentido desfallecer, morir, totalmente impotente, sin saber cómo hacer o cómo controlar esa situación. Era una mujer muy desesperada, digna de lástima, pues ella tendría que divulgar públicamente que su hija estaba endemoniada acudiendo a Jesús. El autor comentó que ella era de origen griego sirofenicia, o sea, era una mujer gentil, que no podría menos que vivir en la ignorancia espiritual y bajo el gobierno de Satanás, por gentil. Pero cuando leemos este mismo pasaje en San Mateo, ella llamó a Jesús Señor, Hijo de David. Hijo de David es el otro título del Mesías. Siendo ella una mujer gentil, increíblemente creyó en Jesús como el Mesías del mundo, el Mesías prometido. Ahora nos preguntamos, ¿cómo habría llegado a creer en Jesús como el Mesías? Seguramente habría oído de él a través de la gente, pero llegó a tener la fe en Jesús como el Mesías del mundo, porque su corazón estaba abierto ante Dios. Ella no cerró su corazón delante de Dios, no puso un corazón duro delante de Dios. Aquí vemos, hermanos, que el conocimiento de Jesús no depende de la cantidad que tengamos de nuestros estudios bíblicos, sino nuestra actitud delante de la palabra de Dios. ¿Qué actitud tenemos personalmente delante de la palabra de Dios? La mujer del pasaje de hoy era una mujer de fe, porque vino a Jesús a rogar su misericordia por su hija, venciendo toda la mirada de la gente y el temor a ser rechazada por ser gentil. Ella tenía que vencer todo eso. Esta mujer era una mujer de fe, porque no se quedó con su problema fatalista, sino que lo trajo a Jesús en oración. No abrazó, no abrigó ese problema fatalista para ella, sino que dio ese paso de fe y trajo su problema delante de Jesús en oración. Como sabemos, Jesús siempre trataba con mucha ternura y comprensión a cualquier mujer que venía a él por fe. Todos recordamos la hermosa historia de la conversación entre él y la mujer samaritana. A pesar de que ella se veía como una prostituta, Jesús le pidió un favor para abrir su corazón de ella, diciéndole, dame de beber. Y luego le invitó el agua viva que salta para vida eterna en ella. También recordamos al ver a Jesús cuando vio a una viuda quien estaba yendo a enterrar a su único hijo. Salió su corazón hacia ella y expresó profunda condolencia diciendo, no llores. Y luego levantó a su hijo que había muerto. Pero esta vez Jesús respondió a la mujer sirofenicia muy cortante y humillantemente. Nadie esperaba esa respuesta. Miren el versículo 27. Pero Jesús le dijo, deja primero que se sacien los hijos, porque no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. No está bien
tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Esta mujer había venido a Jesús con el alma muy acongojada, creyendo que Él aceptaría y sanaría a su hija endemoniada. Ella esperaba una profunda comprensión y consuelo de parte de Jesús. Pero para sorpresa de todos, mucho más de ella, Jesús la trató muy mal, relacionándola con una perra. Entonces nos preguntamos, ¿por qué Jesús le habría tratado a esta mujer que tenía amargura del alma tan ofensivamente? ¿Será porque Jesús estaba ya cansado del viaje? ¿O porque era ella mujer gentil? No. Jesús quería probar la fe de esta mujer. Aunque momentáneamente la afligió con palabras duras y cortantes, Jesús anhelaba confirmar su fe personal en el Mesías y bendecirla ricamente. Por medio de la prueba, Jesús anhelaba establecer una relación muy personal de amor con ella, no a distancia, una relación personal. Pero ahora vamos a ver cómo respondió ella a esta gran prueba del Señor. Como sabemos muy bien, las mujeres son muy sensibles al trato de los hombres. La mayoría de las mujeres esperan palabras dulces, tiernas o palabras de admiración de parte de los hombres, ¿no? Como su vestido está muy bonito. Uy, la veo más delgada hoy. Le queda muy elegante esa, no sé, ¿no? Aunque sean mentiras. Pero las mujeres nunca esperan algún insulto de parte de los hombres. En este año, donde trabajo, entró un colega nuevo y en una reunión que tuvimos, él insinuó a otra colega ya antigua, una mujer, que no se saque foto con sus alumnos porque ella está ya mayor, o sea, está más vieja. Uy, gran error. Ese rato nomás la colega se lo comió vivo y hasta ahora no lo traga, ¿no? Se sintió muy ofendida solo por eso. Las mujeres son muy sensibles. No se les puede decir cosas malas, feas. Entonces, ¿cómo respondió la mujer del pasaje de hoy a estas palabras ofensivas de Jesús? ¿Se lo comió también vivo a Jesús? No. Miremos el versículo 28. Dice, respondió ella y le dijo, sí, Señor, pero aun los perrillos debajo de la mesa comen de las migajas de los hijos. Qué respuesta realmente tan sorprendente. Las palabras de Jesús eran bastante ofensivas y humillantes, pero ella se humilló aún más a sí misma y admitió que era una mujer como una perra. Ella era también una mujer muy sensible que tiene orgullo de mujer, dignidad de mujer. Por esto, al oír las palabras humillantes de Jesús, se debía sentir muy dolida. Pero ella no las consideró como una humillación, sino que Jesús había dicho la verdad. Para ella Jesús había dicho la verdad. Pues ella se reconocía profundamente como una mujer indigna de recibir la misericordia del Mesías. En pocas palabras, ella era una mujer humilde.
digna de recibir la misericordia del Mesías. Entonces nos preguntamos, ¿cómo ella habría podido tener esa fe tan humilde de poder responder así a Jesús? No porque ella era una mujer muy especial, que estudiaba la Biblia muchos años, que hacía meditación, que asistía a las reuniones, sino porque ella, a pesar de las palabras de rechazo del Señor, confiaba en su misericordia. Confiaba en su misericordia sobre su vida. Esta mujer confiaba en la misericordia del Mesías a su vida. Ella no se puso rebelde, no se quejó, no se fue amargada de corazón a su casa. Ella confió en la misericordia del Señor y de esa confianza pudieron salir esas palabras. Sí, Señor, pero aun los perrillos debajo de la mesa comen de las migajas de los hijos. Hermanos, aunque nuestra realidad es muy contraria a lo que nosotros esperamos, tenemos que confiar en la misericordia del Señor. Confiar en su misericordia sobre cada situación de nuestra vida. En la Biblia misma hay muchas mujeres con la fe humilde. Por ejemplo, Sara. Sara era la esposa de Abraham. Después de oír el llamamiento de Dios, Abraham le dijo a Sara: ¿sabes qué, Sara? Tenemos que salir de nuestra tierra. Así que tenemos que dejar a todos nuestros parientes, amigos, profesión, bienes, todo. Porque Dios me ha dicho que saliéramos de aquí a su tierra que nos mostrará. Pero yo no conozco esa tierra, ni tampoco dónde llegar. Pero tenemos que ir, Sara. Vamos. Humanamente hablando, ella tenía miles de razones para no obedecerle. No, ni idea. ¿Dónde? No, feliz aquí. Pero obedeció al llamamiento de Dios sin ninguna queja. Obedeció. No bastó eso. Otro elemento muy fatalista en la vida de Sara fue su esterilidad. No podía tener hijos por mucho tiempo. En aquel tiempo la esterilidad de una mujer se entendía como la maldición de Dios sobre su vida porque algo malo había hecho, un pecado grande tenía. Ella tenía que cargar toda su vida con eso. Aún siendo llamada por Dios, aún obedeciendo a la misión de Dios. Sara había sido humillada por más de 50 años de su vida matrimonial por esta esterilidad. Pero también conforme a la costumbre de aquel tiempo, negándose a sí misma, Sara dio a su sierva egipcia a Abraham para solucionar su problema de heredero. Así, esa sierva llamada Agar dio a luz a un hijo para Abraham. Entonces esta sierva crió coraje ya con el hijo y empezó a menospreciar a su ama Sara. Ahora Sara no solamente fue humillada por su esterilidad, sino también por el menosprecio de parte de Agar y también de su hijo Ismael. En esta situación Sara habría podido abrigar mucho rencor contra Dios, pues Agar siendo incrédula, Dios lo bendijo con un hijo. Y ella creyendo en Dios no le dio nunca un hijo hasta ese momento. Podría sacar toda su queja, rebeldía ante Dios por esa situación que no cambiaba en su vida. Pero a través de todo este proceso, de todo este sufrimiento, Sara aprendió a humillarse a sí misma delante de Dios y rogar las migajas de la misericordia de Dios sobre su vida.
Dios bendijo su fe humilde y la levantó como madre de fe para toda la humanidad, engendrando en su seno innumerables descendientes como las estrellas del cielo. ¡Wow! Su fe humilde dio muchos frutos. Si verdaderamente reconocemos quiénes somos nosotros delante de Dios Santo, no podemos menos que confesar nuestra indignidad como la de un perro. Todos deberíamos estar condenados y participar del lago de fuego del juicio eterno. Nuestra vida misma hoy día, ahora, el hecho de levantarnos hoy con vida, es totalmente el regalo y la gracia de Dios con nuestra vida. Pero nosotros nos creemos muchas veces más que eso y exigimos. Otro gran ejemplo es la vida de Pablo, el apóstol Pablo, que era un hombre humilde ante Dios. Él conquistó el mundo entero con el evangelio de Dios. En ese transcurso Pablo sufrió cárceles y como un sentenciado a muerte, llegando a ser un espectáculo para todo el mundo. Sufrió flagelaciones. Viendo toda su situación miserable, humanamente hablando, él pudo ponerse muy triste, deprimido y también rebelde contra Dios, reclamando por sus desgracias de vida o situaciones difíciles que vivía. Pero él, humildemente, se consideraba como un abortivo delante de Dios, o sea, como un abortado delante de Dios. Pablo, siendo muy grande, dijo en 1 Corintios 15, 9 y 10, yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, pero por la gracia de Dios soy lo que soy. Ahora, miremos nuevamente el versículo 28. Dice, sí, Señor, pero aún los perros debajo de la mesa comen de las migajas de sus hijos. Esta mujer sabía que no merecía recibir la misericordia del Mesías, pero ella rogó la misericordia de Jesús diciendo, aún los perros debajo de la mesa comen de las migajas de sus hijos. Este ruego era su oración delante de Jesús. Su oración era la expresión de esa amargura de su alma. Ella era una mujer demasiado débil e impotente para pelear contra el demonio que atormentaba a su hija en su casa. Pero también ella era muy fuerte porque sabía cómo orar delante de Dios. No se rindió ante esta situación fatalista de la vida. Ella oró a Dios con profunda humildad y con profunda amargura de su alma. Hermanos, tenemos que aprender esta clase de oración, y me incluyo, por nuestros hijos espirituales. No ver la realidad y ponernos fatalistas. Tenemos que aprender esta clase de oración por nuestros hijos espirituales, por nuestra familia, por nuestros hijos, por nuestras esposas, por nuestros esposos, por nuestros estudios,
por el trabajo, por cada situación de nuestra vida. No tenemos que quedarnos amargados, fatalistas y rebeldes delante de Dios santo, poderoso y perfecto. Tenemos que aprender la fe humilde de esta mujer. Amén. En nuestra trayectoria de fe, en nuestra vida cristiana, muchas veces nos encontramos en la misma situación de esta mujer. Cuando a través de la palabra misma o de nuestros pastores, pastoras, Dios revela nuestros errores o algunos pecados de los que no estábamos conscientes. Ese puede ser un momento muy doloroso o vergonzoso, pero es un momento determinante de comprobar si somos realmente humildes o no. ¿Somos humildes o no? Hay mucha gente que se ve humilde porque quizás no hablan mucho, son de perfil bajo y aguantan muchas cosas. Pero en el momento en que su error o sus pecados se revelan delante de Dios, se ponen serios. Y en vez de admitir su error humildemente, recurren a sus esfuerzos humanos diciendo, pero yo estudio la Biblia, pero yo hago meditación, yo cumplí, yo. Ellos no son humildes. La verdadera humildad está en admitir nuestra indignidad delante de Dios y rogar las migajas de su misericordia. Sí, Señor. Pero aun los perros debajo de la mesa comen de las migajas de sus hijos. En esta parte, Santiago remata aquí diciendo en el capítulo 4, versículo 6, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Esta mujer había sufrido mucho por su hija, pero no se quedó amargada y rebelde delante de Dios. Ella era humilde. Ella merecía la misericordia del Mesías cuando se humilló a sí misma, admitiendo su dignidad delante del Mesías y rogó las migajas de su misericordia por su hija. Oro a Dios que ante las pruebas que el Señor nos permita, ante las situaciones fatalistas de nuestras vidas, ante nuestros pecados que el Señor toca en nuestro corazón, sepamos acudir a Dios rogando las migajas de su misericordia. Amén. Segundo, por esta palabra. Versículo 29 al 30. Ahora, ¿cómo respondió a esta tremenda respuesta de Jesús, de la mujer? ¿Cómo respondió Jesús? Miremos el versículo 29. Entonces le dijo, por esta palabra, ve, el demonio ha salido de tu hija. Jesús le dijo, por esta palabra. La respuesta de la mujer conmovió mucho a Jesús, porque su respuesta vino de su fe en Él. Según el Evangelio de San Mateo, esta misma partecita, Jesús dijo, oh mujer, grande es tu fe. Oh mujer, grande es tu fe. Como sabemos, en este mundo no hay algo que pueda maravillar a Jesús, porque Él es Dios mismo, creador de todas las maravillas que existen en este mundo. Pero Jesús se maravilló de la fe de esta mujer.
Esta mujer maravilló a Jesús. Entonces, ¿qué pasó con ella? ¿Cuál fue el resultado de todo este proceso? Miremos el versículo 30. Dice, y cuando llegó ella a su casa, halló que el demonio había salido y a la hija acostada en la cama. Hermanos, aquí vemos la importancia de la palabra que sale de nuestra boca. La palabra de la fe humilde de la mujer trajo el poder de Dios de echar fuera los demonios de su hija. Hermanos, aquí tenemos que examinar las palabras que salen de nuestra boca. Si son solo de quejas y lamentaciones, o si anhelan las migajas de la misericordia de Dios. Porque las palabras que salen por fe de nuestra boca se cumplen. Si proclamamos en nuestras oraciones las palabras de fe humildes, como la mujer sirofenicia, en nuestra vida habrá gran obra de Dios y la bendición de Él. Amén. Oh mujer, grande es tu fe. A los ojos de Jesús, ella era una gran mujer de fe, porque agarró el pan de los cielos que los judíos rechazaron y votaron ignorantemente. Ella lo agarró para sí. Jesús vio la visión de que la puerta de la salvación se abriría de par en par para todo el mundo gentil. Como dije, como esta mujer, todos tenemos elementos tristes, fatalistas de nuestra vida. Creo que nadie se escapa de eso. Como esta mujer, podemos tener amargura en nuestra alma por situaciones en nuestra vida. Ya sea en la vida pastoral, en nuestros estudios, en el trabajo, con los hijos, con la familia, con el esposo, con la esposa. Muchas veces, aún estudiando la palabra, la Biblia, las bendiciones de Dios escasean en nuestra vida. No la vemos. Y nos resistimos en acudir a Dios humildemente. Nos resistimos. No queremos orar. Con tantas cosas encima, no queremos orar. Cargamos con eso en nuestro corazón. Todo eso es orgullo. Todo eso es orgullo. Nos hacemos orgullosos y nos hacemos víctimas. Somos víctimas. Si queremos experimentar la obra de Dios en nuestra vida, si queremos experimentar sus bendiciones en todas las áreas de nuestra vida, tenemos que aprender la fe humilde de esta mujer sirofenicia del pasaje de hoy. Tenemos que acudir a Dios en oración humilde, rogando las migajas de la misericordia de Dios para nuestra vida. Amén. Concluyendo, oro a Dios que en este tiempo levante hombres y mujeres de fe, humildes como esta mujer sirofenicia. Oro a Dios que no nos quedemos como víctimas tristes y fatalistas con las pruebas de la vida. Oro a Dios que aprendamos a acudir a Él por fe, humildemente, confiando y anhelando las migajas de su misericordia. De manera que podamos experimentar personalmente las bendiciones de Dios en todas las áreas de nuestra vida. Amén. Para culminar voy a leer la palabra clave y voy a orar.
versículos 28 y 29. Respondió ella y dijo: sí, Señor, pero aún los perrillos debajo de la mesa comen de las migajas de los hijos. Entonces le dijo: por esta palabra, ve, el demonio ha salido de tu hija. Oremos. Padre bendito, Señor, te damos muchísimas gracias por este capítulo 7, Señor, donde está Jesús frente a esta mujer sirofenicia, gentil, Señor, muy acongojada de corazón, Padre. Pero no se quedó con su problema fatalista, con su tristeza de la vida, sino que confió en la misericordia tuya, Señor, y acudió a ti venciendo todos los obstáculos de su vida, anhelando las migajas de tu misericordia. Padre del cielo, viviendo en este mundo, cada uno de nosotros tenemos, Señor, nuestros elementos fatalistas, tristes de la vida. Pero muchas veces, Señor, lo abrazamos, lo abrigamos y tenemos mucho orgullo y no acudimos a ti en oración, Señor. Ten misericordia de nosotros y podamos vencer, Señor, por fe, con humildad, Señor, acudir a ti en oración, meditación de tu palabra personal, hasta contactarnos contigo, Señor, llegar a tus pies y poder anhelar la misericordia de tu palabra. De manera que podamos llevar, Señor, y experimentar las bendiciones en todas las áreas de nuestra vida. Padre, te damos gracias, orando en el nombre del Señor Jesús. Amén. Amén. Vamos a ponernos de pie, vamos a